El Mesías como intercesor. El pueblo de Dios necesita de un intercesor, alguien que hable a su favor delante de Dios, así como Moisés habló delante de Dios cuando Israel pecó al hacer el becerro de oro. Entonces le dijo Dios: déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Éxodo 32:10. Pero Moisés no estaba interesado en ser el patriarca de una nueva nación judía, sino que él tomó las palabras de Dios, que le dijo: déjame o permíteme, y entonces entendió que podía rogar e interceder por el pueblo apelando a dos cosas. Por una parte, Dios se había hecho famoso entre las naciones al salvar a Israel de Egipto y no podía destruirlos en el desierto. Por otra parte, había comprometido su palabra a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob de que les daría una gran descendencia y que ellos heredarían la tierra prometida. Dios no podía ser vencido por las circunstancias, sino que debería llevar a cabo su plan. De esta manera, Dios se arrepintió del mal que había pensado hacer y aceptó la intercesión de Moisés. Así también el Mesías es un poderoso intercesor que intercede por el pueblo de Dios, puesto que el pueblo siempre está propenso a extraviarse. Para nosotros, los cristianos, Jesús, el Mesías, es ese intercesor que resucitó y fue levantado a los cielos, y desde allá y delante de Dios intercede eternamente por nosotros, como dice Hebreos capítulo 7, versículo 25. Y lo hace en mérito a su propio sacrificio, por el cual conquistó la redención y el perdón de nuestros pecados, como también está escrito en Primera de Juan, capítulo 2, los primeros dos versículos, donde dice: si pecamos, paracletos tenemos, es decir, un abogado, un defensor, alguien que hable a favor nuestro delante de Dios, a Jesucristo, el justo. Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solo de los nuestros, sino de todo el mundo. Cuando la iglesia peca, la comunión con Dios se interrumpe. Entonces se pone en acción el ministerio de intercesión de Cristo, que por su Espíritu Divino que está en él, clama por la iglesia. Y la iglesia es amonestada a apartarse del pecado y a seguir el camino de la restauración. No importa cuánto una comunidad cristiana puede haberse apartado de Dios, siempre hay oportunidad de volver a Dios por medio del arrepentimiento, como también lo vemos en los capítulos 2 y 3 del libro del Apocalipsis, donde Jesús aparece como el gran sacerdote que hace la obra de la mediación y la intercesión entre Dios y las 7 iglesias. A Éfeso le reprocha porque ha abandonado su primer amor, pero también le recomienda que vuelva a las primeras obras. A Pérgamo le dice que entre ellos hay personas seductoras que ponen tropiezo de comer de lo sacrificado a los ídolos y de cometer inmoralidades sexuales, como había sucedido en el pasado cuando los moabitas, aconsejados por Balaam, pusieron tropiezo a los hijos de Israel. A Tiatira le dice que permiten que una mujer, Jezabel, que se dice a sí misma profetiza, enseñe a fornicar y a comer sacrificado a los ídolos,
de tal manera que está haciendo extraviar a los siervos de Dios. En Sardis le dice que hay unos pocos que andan en vida nueva. Los restantes están para morir, pues no han sido halladas sus obras bien acabadas. A Filadelfia le dice que se aferre a lo que tiene para que ninguno tome su corona, porque tiene poca fuerza, pero Dios le ha abierto una puerta. A la Odisea la compara con agua tibia, insoportable de beberla, por lo que es repulsiva como para ser vomitada. ¿Y cuál ha sido la causa de esto? Porque se ha enriquecido y se ha olvidado de su Dios. No olvidemos que desde la antigüedad Dios recomendó a su pueblo que las riquezas no deben convertirse en una trampa para nuestra comunión con Dios. En el libro de Deuteronomio, el capítulo 8, el versículo 11 al 14, dice: cuídate de no olvidarte del Eterno tu Dios. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides del Eterno, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Podemos prosperar materialmente y espiritualmente, estar desventurados, miserables, pobres, ciegos o desnudos, como dice el Señor a la iglesia de la Odisea. A Esmirna le dice que conoce su pobreza, aunque es rica espiritualmente. También conoce del vituperio que sufre por parte de los falsos religiosos y le anuncia que sobre eso le viene encima una tribulación por la que muchos serán llevados inclusive hasta la cárcel. Es decir, Jesús, como intercesor, no solo intercede cuando pecamos, sino también cuando estamos atravesando una prueba. Por eso la intercesión no es solo un clamor hacia Dios en el cielo, también es una palabra de ánimo y de amonestación a los hombres en la tierra. No solo es un clamor de labios, sino es un ruego profundo del Espíritu de Dios que está en el Mesías, y desde el Mesías clama a los hombres. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y no solo está hablando a nivel colectivo, sino también nos habla a nivel individuo, para que seamos constreñidos por el Espíritu, por la voz del Espíritu, y no seamos arruinados por el pecado, sino obedientes para alcanzar el favor de Dios. En esto consiste el maravilloso ministerio de la intercesión del Mesías.